En un mundo donde las rutas comerciales deciden el destino de naciones y los secretos del pasado reescriben la historia, cada hallazgo arqueológico tiene el poder de cambiar lo que sabemos sobre nosotros mismos. Hoy, las pistas ocultas bajo el suelo de Asia Central están cuestionando siglos de creencias, señalando cómo una tragedia que devastó continentes comenzó mucho antes de lo que imaginábamos. Entre tumbas olvidadas y lápidas que susurran historias, se encuentra una verdad que no solo desafía lo que pensamos saber, sino que también lanza una advertencia escalofriante sobre nuestra vulnerabilidad global. La estructura del Mar de Galilea. A más de 130 pies bajo la superficie del sereno Mar de Galilea, en Israel, yace una estructura que ha desconcertado a los científicos y arqueólogos desde su descubrimiento en 2013. Esta enigmática formación, una imponente construcción cónica de 70 metros de diámetro y 12 metros de altura, desafía las nociones tradicionales sobre los logros de las antiguas civilizaciones. Construida con enormes cantos rodados de basalto sin cortar, esta estructura muestra un nivel de precisión y esfuerzo extraordinarios. Las piedras, cuidadosamente dispuestas en círculos concéntricos, pesan colectivamente más que un buque de guerra moderno. Este hallazgo, captado inicialmente mediante un sonar, dejó a los expertos perplejos. ¿Quién la construyó? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo fue posible semejante hazaña? Una de las teorías más intrigantes sugiere que podría haber sido un túmulo funerario, un lugar ritual o incluso parte de un complejo religioso mayor. Los dólmenes similares encontrados en la región del Levante, asociados con enterramientos y ceremonias, respaldan esta hipótesis. Otros especulan que la estructura pudo haber estado en tierra firme antes de ser sumergida debido al aumento del nivel del agua del lago. A pesar de los avances en la tecnología de excavación y análisis, los investigadores aún no han podido determinar el propósito exacto de esta maravilla sumergida. Las posibles conexiones con la Edad de Bronce o del Hierro, cuando las comunidades pesqueras florecían en las cercanías de Novyi-Nosar, añaden un aire de misterio. ¿Era este un lugar de descanso final para los líderes de la época o un sitio sagrado donde se realizaban ceremonias para apaciguar a los dioses? El hallazgo plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué inspiró a estos antiguos constructores a diseñar algo tan ambicioso? ¿Qué herramientas y métodos utilizaron? Sin registros históricos que arrojen luz sobre su creación, esta estructura sigue siendo un rompecabezas arqueológico. El Mar de Galilea, conocido por su importancia religiosa e histórica, ahora guarda un secreto que podría cambiar nuestra comprensión del pasado humano. Sin más exploraciones detalladas, este gigante de piedra permanecerá como un testigo silencioso de una era perdida, invitándonos a contemplar los límites del ingenio humano. Conductos del Monte Baigong. En el desierto remoto de Qinghai, China, el Monte Baigong alberga un misterio que ha intrigado tanto a científicos como a curiosos durante décadas. Los enigmáticos conductos de Baigong, descubiertos por agricultores locales en 1996, estas estructuras tubulares, ricas en hierro y con un tono rojizo característico, se extienden por las laderas de la montaña y hacia el lecho rocoso, desafiando las explicaciones convencionales. Las dimensiones de los conductos son tan variadas como su misterioso origen. Van desde pequeñas tuberías de apenas 2 pulgadas hasta otras de 1 pie de diámetro, con cortes precisos y ángulos rectos que sugieren un origen artificial. Algunas están parcialmente enterradas, mientras que otras sobresalen de la montaña, como si hubieran sido instaladas por una mano invisible hace milenios. Las teorías sobre su formación son tan fascinantes como controversiales. Por un lado, algunos geólogos argumentan que estas estructuras podrían haberse formado naturalmente a través de un proceso de ventilación hidráulica rica en hierro. Según esta hipótesis, los minerales habrían cristalizado en tubos mientras el agua fluía a través de la roca, formando lo que hoy se percibe como tuberías. Por otro lado, los defensores de ideas menos convencionales sugieren que los conductos son evidencia de una antigua civilización tecnológicamente avanzada o incluso de actividad extraterrestre. Los ángulos precisos y la disposición ordenada de los tubos parecen demasiado complejos para ser producto de procesos naturales. Algunos especulan que podrían haber sido parte de un sistema hidráulico avanzado o una infraestructura desconocida diseñada para propósitos aún por descubrir.
Lo más desconcertante es que algunos de estos tubos están completamente incrustados en la roca sólida, sin una entrada ni salida visibles, desafiando la lógica de su funcionalidad. Además, las muestras de material extraídas de los conductos revelan una composición rica en dióxido de silicio y óxido de calcio, lo que alimenta aún más el debate sobre su origen. El monte Baigong, con su aura de misterio y desolación, invita tanto a científicos como a aventureros a descubrir la verdad detrás de estos conductos. Mientras las investigaciones avanzan lentamente debido a la dificultad de acceso y la falta de financiamiento, estos tubos permanecen como un recordatorio de que nuestro planeta aún guarda secretos que desafían la imaginación. El origen de la peste negra. Conocida como una de las pandemias más devastadoras de la historia, cambió el curso de la humanidad de manera irreversible. Durante siglos, y de manera ampliamente aceptada, se creyó que su origen se encontraba en China. Sin embargo, gracias a recientes descubrimientos en Kirguistán, esta narrativa ha dado un giro inesperado que ha dejado perplejos tanto a historiadores como a científicos. En efecto, las investigaciones apuntan a que el origen de la enfermedad podría situarse en las cercanías del lago Issyk-Kul, un lugar cuya belleza serena oculta un pasado inquietante. Entre los años 1338 y 1339, un misterioso incremento en los entierros comenzó a levantar sospechas. Por si fuera poco, los cementerios de Karajigach y Burana ofrecieron pistas clave en forma de inscripciones en lápidas medievales, las cuales mencionaban una mortal pestilencia. Este término, utilizado frecuentemente para referirse a la peste, despertó un interés particular entre los investigadores, quienes, movidos por la curiosidad, excavaron 3 tumbas pertenecientes a ese periodo. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. La bacteria Yersinia pestis, responsable de la pandemia, estaba presente. Así pues, estos resultados no solo desafiaron la creencia de un origen chino, sino que además señalaron a Asia Central como el epicentro inicial de la enfermedad. Pero aquí no termina la intriga. Al considerar el contexto histórico, los hallazgos sugieren que las rutas comerciales desempeñaron un papel crucial en la propagación de la plaga. No obstante, lo realmente fascinante es cómo las pulgas infectadas y las ratas negras lograron viajar miles de kilómetros, desde Kirguistán hasta Europa, utilizando la famosa Ruta de la Seda como su autopista mortal. Esto sin duda añade una dimensión aterradora a la historia, destacando cómo la interconexión global puede acelerar la propagación de enfermedades. Además, no deja de ser inquietante que este descubrimiento nos obligue a repensar no solo el pasado, sino también el presente. Los investigadores enfatizan que los brotes que surgen en áreas remotas, a menudo ignorados, pueden tener repercusiones devastadoras a nivel global. Por lo tanto, este relato histórico no solo ilustra el impacto de la peste negra, sino que también funciona como un espejo de nuestras luchas contemporáneas contra pandemias. Y, como si esto fuera poco, la serenidad del lago Issyk-Kul ahora contrasta con el oscuro legado que guarda en sus alrededores. En su silencio, se encuentra una verdad incómoda que reescribe lo que creíamos saber sobre la propagación de enfermedades. Este enigma histórico, lejos de ser resuelto completamente, nos invita a seguir investigando y reflexionando sobre los secretos que aún podrían esconderse bajo la superficie. Los hombres lagarto de Ubaid. En el abrasador desierto de Irak, una serie de figurillas de 7000 años de antigüedad ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Estas pequeñas esculturas, conocidas como los hombres lagarto de Ubaid, representan humanoides con rasgos reptilianos, cabezas alargadas, ojos almendrados y una piel que parece escamosa. A pesar de su tamaño modesto, que varía entre 7 y 13 centímetros, su impacto en la comunidad científica y en los entusiastas de lo desconocido ha sido inmenso. El hallazgo tuvo lugar en la región de Tel al-Ubaid, una de las áreas más ricas en restos arqueológicos de Mesopotamia. Las figurillas muestran a estos enigmáticos seres en poses de la vida cotidiana. Algunos llevan lo que parecen ser bastones o herramientas, mientras que otros sostienen pequeños objetos o interactúan entre ellos. La calidad del detalle y la expresión de sus rasgos sugieren que no fueron creadas al azar. Las interpretaciones de su propósito y origen son variadas.
Algunos investigadores creen que representan deidades o espíritus relacionados con las creencias religiosas de los ubaidianos, un pueblo que precedió a las civilizaciones sumerias. En este contexto, los rasgos reptilianos podrían simbolizar características divinas o sobrenaturales. Otros, sin embargo, han recurrido a teorías más audaces, especulando que podrían ser representaciones de seres extraterrestres que visitaron la región y dejaron una huella en las tradiciones culturales. Los teóricos del astronauta ancestral consideran a los hombres lagarto como evidencia de un posible contacto entre civilizaciones antiguas y visitantes de otros mundos. Su similitud con las descripciones modernas de alienígenas ha alimentado estas ideas, llevando a algunos a sugerir que los ubaidianos podrían haber sido testigos de fenómenos extraordinarios que interpretaron como encuentros con dioses o seres superiores. A pesar de las especulaciones, los hombres lagarto de Ubaid siguen siendo un misterio. Sin registros escritos que los contextualicen ni pruebas definitivas de su propósito, estas figurillas nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del pasado. ¿Qué mensajes intentaban transmitir los artistas de Ubaid con estas representaciones tan singulares? La respuesta, al menos por ahora, permanece enterrada en las arenas del tiempo. La batería de Bagdad. En los áridos paisajes de Irak, los arqueólogos desenterraron un artefacto que desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Conocida como la batería de Bagdad, esta intrigante reliquia está compuesta por una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro, elementos que, combinados, recuerdan sorprendentemente a las baterías modernas. El artefacto data del período Parto o Sasánida, entre 150 años antes de Cristo y 650 años después de Cristo. Su diseño sugiere que podría haber sido utilizado para generar una corriente eléctrica rudimentaria. Algunos investigadores creen que las antiguas civilizaciones mesopotámicas podrían haber descubierto accidentalmente cómo producir electricidad, aunque no hay evidencia de que comprendieran plenamente su potencial. Las teorías sobre el uso de la batería de Bagdad son variadas y fascinantes. Una posibilidad es que fuera utilizada para procesos electroquímicos, como la galvanoplastia, para recubrir objetos metálicos con oro o plata. Esto explicaría su posible conexión con las prácticas artísticas y ceremoniales de la época. Otros sugieren que pudo haber tenido un propósito más simbólico o religioso, quizás como un artefacto ritual destinado a asombrar y maravillar. Por supuesto, no faltan las especulaciones más extravagantes. Algunos entusiastas proponen que este artefacto es una prueba del contacto con civilizaciones avanzadas, ya sean terrestres o extraterrestres, que compartieron sus conocimientos con los antiguos mesopotámicos. La idea de que la batería de Bagdad podría ser un remanente de una tecnología perdida alimenta la imaginación de quienes buscan respuestas fuera de las explicaciones convencionales. A pesar de los numerosos estudios, el verdadero propósito de la batería de Bagdad sigue siendo un enigma. Su existencia plantea preguntas sobre qué tan avanzada podría haber sido la tecnología antigua y si aún hay secretos por descubrir en las arenas de Irak. Este peculiar artefacto no solo desafía nuestra comprensión del pasado, sino que también nos recuerda que la innovación humana puede surgir en los momentos y lugares más inesperados. La daga de Tutankamón. En el corazón de Egipto, la tumba del faraón Tutankamón albergaba un objeto que dejó a los arqueólogos atónitos, una daga de hierro meteórico. Esta arma, de 34 centímetros de largo, combina un mango de oro ornamentado con una hoja de hierro cuya composición no es de este mundo. El hallazgo, datado en el siglo XIV a.C., desafía nuestra percepción sobre la capacidad metalúrgica de los antiguos egipcios. El hierro meteórico, caracterizado por su alto contenido de níquel, era un material raro y altamente valorado en la antigüedad. Los análisis realizados en la hoja de la daga confirmaron su origen extraterrestre, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que podría haber sido fabricada con fragmentos de meteoritos caídos en el desierto egipcio. Para los antiguos, este material habría sido un regalo de los dioses, cargado de un simbolismo tanto religioso como político. El nivel de destreza necesario para trabajar el hierro meteórico es impresionante.
A diferencia del hierro extraído de minerales terrestres, este material no puede fundirse con las tecnologías antiguas conocidas. En cambio, habría sido martillado y moldeado cuidadosamente, un proceso que requería un dominio técnico significativo. Esto sugiere que los artesanos egipcios poseían conocimientos avanzados que posiblemente adquirieron a través de siglos de experimentación y aprendizaje. La daga no solo es un testimonio de la habilidad técnica de los egipcios, sino también de su fascinación por el cosmos. Algunos teóricos van más allá, sugiriendo que el uso de hierro meteórico podría haber sido influenciado por un conocimiento transmitido por civilizaciones avanzadas, ya sean terrestres o no. Este objeto, enterrado junto a uno de los faraones más icónicos de Egipto, simboliza tanto el ingenio humano como la conexión mística entre los antiguos egipcios y los cielos. La daga de Tutankamón sigue siendo un recordatorio de que el pasado aún guarda secretos que pueden sorprendernos y maravillarnos. Las tablillas Anunnaki. En la antigua Sumeria, considerada la cuna de la civilización, se encontraron unas tablillas de arcilla que narran una historia tan fascinante como controvertida. Conocidas como las tablillas Anunnaki, estos textos, que datan de hace más de 6000 años, describen a los Anunnaki, una supuesta raza avanzada que habría llegado a la Tierra desde un planeta lejano en busca de oro. Según las inscripciones, los Anunnaki no solo explotaron recursos naturales, sino que también modificaron genéticamente a los humanos primitivos para convertirlos en trabajadores eficientes. Esta narración, que describe un vínculo entre los humanos y los dioses, ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que la humanidad haya recibido influencias externas durante su desarrollo temprano. Los textos también mencionan a los Nefilim, los descendientes híbridos de los Anunnaki y los humanos. Estas figuras, descritas como semidioses, habrían poseído habilidades extraordinarias y desempeñado un papel clave en el progreso de las primeras civilizaciones. Desde la agricultura hasta la construcción monumental, los Anunnaki habrían compartido conocimientos avanzados con los humanos. Aunque la interpretación de las tablillas ha generado teorías fascinantes, muchos académicos consideran que los textos son metáforas o expresiones de las creencias religiosas y culturales sumerias. Sin embargo, los teóricos del astronauta ancestral ven en ellas un relato literal, argumentando que los avances súbitos en la Mesopotamia antigua podrían ser evidencia de intervención tecnológica. A pesar de las dudas y debates, las tablillas Anunnaki continúan siendo una pieza intrigante del legado sumerio. Representan un puente entre la mitología y la ciencia, inspirando tanto investigaciones serias como especulaciones creativas. Este enigma sigue planteando preguntas fundamentales. ¿Somos el resultado de nuestra evolución natural o hubo una chispa externa que nos ayudó a prosperar? Los gigantes del Monte Prama. En las colinas occidentales de Cerdeña, Italia, se alzan los gigantes del Monte Prama, un grupo de estatuas de piedra de unos 8 pies de altura. Estas esculturas, atribuidas a la misteriosa civilización nurágica, se encontraron cerca de la localidad de Cabras y datan de entre 3100 y 2800 años atrás. Los gigantes presentan rasgos geométricos y estilizados, con grandes ojos circulares que parecen observar eternamente a sus descubridores. Su diseño sugiere que representaban guerreros, arqueros y figuras heroicas de una cultura profundamente conectada con el simbolismo y los rituales. Aunque se han encontrado en fragmentos y algunas reconstrucciones están incompletas, el nivel de detalle es asombroso, indicando un alto grado de habilidad artística. Los arqueólogos creen que estas esculturas pudieron haber sido guardianes simbólicos de tumbas cercanas, vigilantes de los muertos o monumentos para conmemorar hazañas épicas. Su proximidad a necrópolis nurágicas refuerza la idea de un vínculo ritual entre los gigantes y las prácticas funerarias de esta antigua sociedad. Sin embargo, los gigantes también han inspirado teorías menos convencionales. Algunos consideran que estas figuras podrían representar seres míticos o incluso visitantes de otro mundo que dejaron su influencia en la cultura nurágica. Los ojos redondos y su tamaño imponente alimentan estas interpretaciones más especulativas. El legado de los gigantes del Monte Prama es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre las civilizaciones que precedieron al mundo clásico.
A pesar de los estragos del tiempo y las invasiones posteriores, estas figuras monumentales permanecen como un testimonio del ingenio y la espiritualidad de los nurágicos, desafiando nuestra comprensión de su cultura y propósito. El enigmalito de Williams. En el accidentado terreno de California, un descubrimiento realizado en 1998 sigue siendo un rompecabezas científico. Conocido como el enigmalito de Williams, este objeto aparentemente común esconde un componente eléctrico incrustado, similar a una bujía moderna, que ha generado todo tipo de teorías sobre su origen. El objeto mide aproximadamente 3 pulgadas y está encapsulado en una matriz de arcilla endurecida. Su antigüedad, estimada en al menos 100.000 años según el contexto geológico, desafía la cronología convencional de la tecnología humana. ¿Cómo es posible que un componente tan avanzado existiera en un tiempo en el que los humanos modernos apenas comenzaban a emerger? Las explicaciones varían. Algunos sugieren que podría ser evidencia de una civilización avanzada perdida que poseía conocimientos tecnológicos mucho más desarrollados de lo que imaginamos. Otros, más escépticos, consideran que podría tratarse de una pieza moderna que quedó atrapada en un sedimento antiguo por accidente. Una teoría más audaz es que el enigmalito podría ser un artefacto extraterrestre, un remanente de visitantes de otro mundo que dejaron rastros de su presencia en el pasado remoto. Su diseño, aparentemente funcional, ha llevado a especular que podría haber sido parte de un dispositivo más grande o incluso una herramienta de comunicación. A pesar de los análisis realizados, el enigmalito de Williams sigue siendo un misterio. Representa un desafío para nuestra comprensión de la prehistoria y una invitación a explorar posibilidades más allá de lo conocido. Sea cual sea su origen, este objeto cautivo a quienes buscan respuestas en los confines de la arqueología y la ciencia. Esferas de piedra de Costa Rica. Diseminadas por los exuberantes paisajes de Costa Rica, las esferas de Dikis son un enigma arqueológico que ha fascinado a los investigadores desde su descubrimiento en los años 30. Estas esferas, perfectamente redondeadas y hechas de materiales como granodiorita y arenisca, varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Las esferas, atribuidas a la cultura precolombina Dikis, probablemente fueron talladas entre los siglos VIII y XVI. La precisión geométrica de estas estructuras es impresionante, especialmente si consideramos las herramientas rudimentarias disponibles en ese período. Su propósito sigue siendo desconocido, aunque se especula que podrían haber tenido funciones astronómicas, ceremoniales o incluso simbólicas. Lo más intrigante es la disposición de algunas esferas en patrones o alineaciones específicas, lo que ha llevado a teorías sobre su uso como marcadores de eventos celestiales. Sin embargo, otras esferas parecen estar ubicadas de manera aleatoria, complicando aún más las investigaciones. A lo largo de los años, estas estructuras han sido objeto de saqueos y desplazamientos, perdiendo parte de su contexto original. A pesar de ello, las esferas de Dikis representan un logro técnico y cultural significativo, destacando la sofisticación de una civilización que dejó pocos registros escritos. Su legado perdura como un símbolo de las complejidades del pasado y un recordatorio de cuántos secretos aún quedan por descubrir en la arqueología de América Latina. El reloj de sol romano de bolsillo. En las ruinas de Herculano, una ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, se descubrió un pequeño artefacto que intrigó a los arqueólogos durante más de 2 siglos. Este objeto, conocido como el reloj de sol de bolsillo romano, ofrece una ventana fascinante a los avances tecnológicos de la época. Hecho de bronce y con una peculiar forma que recuerda a una chuleta de cerdo, mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Durante mucho tiempo, su función exacta fue un misterio. Algunos lo consideraron una pieza decorativa o incluso un juguete, hasta que, en la década de 1970, una réplica en 3 dimensiones permitió a los investigadores descifrar su propósito. Descubrieron que este objeto no solo era funcional, sino también extremadamente sofisticado. Un reloj de sol portátil que permitía medir la hora del día con notable precisión. El mecanismo del reloj se basaba en una serie de marcas intrincadas grabadas en su superficie.
las cuales representaban meses y horas. Al suspender el dispositivo verticalmente con una cuerda y observar la sombra proyectada por el sol sobre las líneas, su usuario podía determinar la hora y calcular cuánta luz solar quedaba en el día. Esta innovación refleja el profundo conocimiento astronómico de los antiguos romanos. El reloj de sol de bolsillo no solo demuestra la capacidad técnica de los romanos, sino también su habilidad para adaptar la ciencia a la vida cotidiana. La idea de un dispositivo portátil para medir el tiempo sugiere un nivel de sofisticación que desmiente la percepción de que las sociedades antiguas carecían de herramientas prácticas avanzadas. Este artefacto es un recordatorio de cómo la tecnología, incluso en sus formas más primitivas, desempeñó un papel crucial en la organización de la vida diaria en el pasado. Aunque es un objeto pequeño, el reloj de sol de bolsillo romano destaca como un testimonio de la innovación y la curiosidad intelectual de una civilización que sigue sorprendiendo al mundo moderno. La piedra del cocodrilo. En el corazón de Laos, dentro de las ruinas del antiguo complejo de templos de Wat Phu, se encuentra un enigmático artefacto conocido como la piedra del cocodrilo. Este extraño monolito, que data del siglo V después de Cristo, debe su nombre a su forma alargada y tallada, que recuerda a un cocodrilo. Con más de 2 metros de largo, su superficie está cubierta de patrones geométricos y símbolos cuyos significados se han perdido en el tiempo. La piedra del cocodrilo está rodeada de leyendas y misterios. Se cree que pudo haber sido utilizada como altar para rituales, incluidos sacrificios humanos, durante el apogeo del Imperio Chenla, una civilización que dominó la región antes del auge de los Jemeres. Las tradiciones orales locales describen ceremonias solemnes realizadas sobre esta piedra, en las cuales la sangre de las víctimas habría sido ofrecida a los dioses para obtener protección y prosperidad. Aunque estas historias son impactantes, no existen pruebas físicas concluyentes que respalden tales afirmaciones. No se han encontrado restos humanos ni evidencia directa que conecte la piedra con prácticas de sacrificio. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que su uso estuviera más relacionado con propósitos ceremoniales no violentos, como festividades religiosas o reuniones comunitarias. El diseño intrincado de la piedra sugiere que fue trabajada con herramientas avanzadas para la época. Sin embargo, la falta de registros históricos detallados sobre el Imperio Chenla dificulta determinar con certeza su propósito original. Algunos arqueólogos creen que la forma de cocodrilo podría simbolizar la conexión espiritual entre los humanos y los poderes naturales, representando un vínculo sagrado con los dioses protectores de la región. Hoy en día, la piedra del cocodrilo sigue siendo un punto de fascinación para arqueólogos y turistas por igual. Su aura de misterio y las leyendas que la rodean ofrecen un vistazo intrigante a una época en la que la religión y la naturaleza estaban profundamente entrelazadas en la vida cotidiana. Este artefacto permanece como un enigma, desafiando a quienes buscan entender su verdadero significado y papel en la historia.